¿Cómo le va? Bienvenido a Escopeo Digital en este agosto 28, Día del Abuelo. A todos nuestros suscriptores y a todos los que nos visitan, que son abuelos, les mandamos un abrazo. Mire, con los mecanismos oficiales listos para ejecutar los procesos que modifiquen el rumbo de nuestro país, aquí en Escopeo Digital nos disponemos a seguir llevando a usted la información más relevante de estos temas, de los temas políticos nacionales, por supuesto, los del estado de Veracruz. Centraremos poco a poco nuestra atención a lo largo de las siguientes semanas en el proceso electoral que se avecina, el del 2025. El año próximo habrá elecciones estatales en Durango y en Veracruz, y una elección extraordinaria para elegir ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial. No es un hecho en términos formales, pero ya casi es seguro. Le doy la bienvenida entonces a Veracruz 2025. Bueno, pues ¿qué ha sucedido en los últimos días? Oiga, por lo pronto Claudia Sheinbaum detuvo el avance de la reforma judicial. Ya no se aprobará así, tan de sopetón. Tendrá que haber más diálogo al respecto. Pero de este tema de la reforma judicial, déjeme platicarle un poquito más adelante para referirnos ahora a que la presidenta electa, nada más para recordarle, dio a conocer quién será el director de Pemex a partir del 1 de octubre. De entre los posibles se decidió por su colega, por Víctor Rodríguez Padilla, profesor, investigador en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, un científico. Va a dirigir Pemex, él es licenciado en física, maestro en Ingeniería Energética por la UNAM. La presidenta electa adelantó que la nueva dirección de Pemex, junto con Luz Helena González, que es la próxima secretaria de Energía, deberán garantizar una producción base de Pemex, así como una transición energética. Rodríguez Padilla tiene ya su tarea, y habló de ella cuando fue presentado por Sheinbaum. Dijo que Pemex tendrá nuevos proyectos, acuerdos con universidades y con la iniciativa privada, y que va a mantener la producción en 1.8 millones de barriles de petróleo crudo al día, esto para abastecer a las refinerías del país. Pero entrará la empresa más importante del país a unos nuevos derroteros. Vamos a generar energía eólica, la del viento, energía solar, a trabajar con materiales estratégicos, entre ellos el litio. Son muy importantes, dijo, los elementos constituyentes de las fuentes renovables, porque sin ellos no hay futuro. Vamos a dar un cambio hacia la sostenibilidad. Bueno, pues hasta ahí el tema de Petróleos Mexicanos, que a lo mejor hasta cambia de nombre a Energías Mexicanas, por lo que se entiende del mensaje de quien será el nuevo director de esta paraestatal. Claudia Sheinbaum se reunió esta semana, y es la cuarta ocasión que sucede, con su próximo gabinete. Se reúne para afinar los proyectos prioritarios de su administración y terminar de enlistar los 100 puntos que va a presentar, según nos ha dicho en su toma de protesta, al iniciar su mandato el próximo 1 de octubre. Parece ser que no será en el Congreso de la Unión en donde emitirá su mensaje inicial, como ha sido una costumbre en nuestro país. Va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México. Dentro del intenso debate nacional, pero también internacional, que ha provocado la reforma judicial que López Obrador impulsa y le urge, luego de que el presidente López Obrador puso en pausa las relaciones con las embajadas de Canadá y de Estados Unidos, la presidenta electa intervino, pidió a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados hacer también una pausa y esperar a la próxima semana para iniciar el debate sobre la iniciativa ya aprobada en puntos constitucionales de reformar la Constitución. Así, la discusión en el Pleno comenzaría el martes 3 de septiembre y no el domingo 1, como había propuesto el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila. No adelantemos vísperas. La intención de Morena y de la Cuarta Transformación sigue siendo la misma, llevar a elección a los integrantes del Poder Judicial. Lo que la presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso en toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa, que no se precipite, que observe estrictamente la ley, explicó el senador Monreal. Así, el protocolo final de la aprobación de la reforma dictada por López Obrador sí corresponderá a los nuevos diputados, a la bancada sobrerepresentada de Morena y sus aliados, y no a los actuales diputados. Y no quiere decir que ese día se vaya a aprobar, quiere decir que ese día puede iniciar el proceso legislativo y vamos a dar los plazos de la publicidad, del dictamen, la deliberación y la discusión en lo general y en lo particular. Se dará un amplio debate para que los ciudadanos conozcan el contenido de lo que se va a aprobar, agregó el coordinador de los morenistas, no de lo que se va a estudiar y analizar y a discutir. Él dice de lo que se va a aprobar. Es un hecho. Mientras tanto, siguen queriendo tapar el sol con un dedo. No hablan de las manifestaciones permanentes de miles de trabajadores del Poder Judicial y de organismos representativos, de barras de abogados, de académicos, de mexicanos en general, que repudian la iniciativa y lo que aseguran será sus consecuencias. No habla el gobierno de los análisis de expertos financieros que han pronosticado que con la reforma las inversiones bajarán. Ya lo están haciendo irremediablemente.
Por ejemplo, mire, ante el desplome del peso mexicano frente al dólar de los últimos días, dice Claudia Sheinbaum que, y la cito, lo que ha ocurrido con el peso no tiene que ver con la reforma judicial. Puede ser un factor que influya, pero no es lo esencial. Es un problema internacional. Tuvo que ver primero con el comunicado de Estados Unidos respecto del desempleo y después, de manera importante, con el crecimiento en la tasa en Japón. Hay aspectos internacionales que están afectando al peso, señaló la presidenta electa. Sigo citándola, lo que hemos dicho es que no tiene que haber problema para las inversiones en México. Van a estar resguardadas las inversiones, incluso con un mejor poder judicial, va a haber más Estado de Derecho. Bueno, hasta aquí la cita y no quiero ahondar mucho en el tema, solo le comento pues, lo que no quieren tomar en cuenta y que ha sucedido. Conforme avanzan los días, se hace cada vez más evidente que la reforma judicial será aprobada. Se registra una notable y creciente oleada de preocupación entre instituciones financieras internacionales y locales. Morgan Stanley, el banco de inversión, anunció la degradación internacional para invertir en México. Citibanamex advirtió que se está subestimando el riesgo económico por la aprobación de la reforma judicial. El Bank of America alertó que los próximos 90 días podrían marcar la próxima década de México. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comentó que recibió cartas de los sectores industriales de su país en los que expresan su preocupación por los riesgos que implica la reforma judicial en la relación comercial con México. Y así en lo internacional. Pero López Obrador ni escucha, ni ve, ni siente. Si ya descalificó al Consejo Coordinador Empresarial de México, al Consejo Mexicano de Negocios, a la Coparmex, a la CONCAMIN, a otros organismos representantes de las empresas mexicanas, si ya todos los empresarios de México son corruptos y demás, según López Obrador, a los extranjeros no solo no los escucha, sino que hasta lo enardece, hace escarnio, pues, y no le preocupa ni atiende el paro de los trabajadores del Poder Judicial en todo el país. Al respecto, quiero traer a colación y compartir parte de la columna de esta semana de nuestro amigo Martín Quitano Martínez. En su columna se llama Entre Columnas y el título de hoy es Encarnación del Pueblo. Advierte que la soberbia es mostrada sin ambajes. Los afanes de trascendencia, histriónicamente mostrados por algunas o algunos, se presentan en manifestaciones que dan fe de las peligrosas visiones autoritarias que desprecian la posibilidad de respetar las voces distintas de la pluralidad política dentro de la vida democrática. Martín Quitano escribió que la vehemencia oficialista alcanza muy altos niveles, siendo patético observar que pasen de la bravuconada a la amenaza de pendencieros envalentonados a pajes y abyectos servidores del monarca. Y da ejemplos, por lo que le sugiero leer completa esta columna de Martín Quitano en la página web de Escopeo Digital. La última referencia que quiero hacer al respecto es cuando el columnista menciona que los excesos avanzan hasta la ignominia, como el mensaje del próximo secretario de Educación Federal a diputados electos del PT, en el que el próximo secretario de Educación Pública menciona que urge aprobar los ajustes constitucionales indicados por el gran líder para alegrarle con este regalo su fin de mandato. Una perla más de las vistas en los últimos días, junto con las lágrimas de la diputada o de aquel gobernador que aseguran su idolatría. Bueno, hasta aquí un apunte sobre Entre Columnas de Martín Quitano. Ya se cumplió una semana, estamos iniciando la segunda, de que iniciara la suspensión de actividades en el Poder Judicial en todo el país. La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED, dio a conocer la creación de una comisión de diálogo, el cual representa, dijo, la última vía pacífica. Sabemos que enfrentamos una resistencia feroz, ya que las verdaderas motivaciones de la reforma judicial están claramente dirigidas a controlar los contrapesos democráticos y concentrar el poder, dijo. Esta comisión representa un esfuerzo por agotar todas las vías posibles para salvaguardar nuestra democracia. No buscamos el conflicto, buscamos el respeto a los principios que han hecho de nuestra nación una república democrática. Este diálogo es nuestra última trinchera pacífica antes de que el pueblo mexicano tenga que decidir si permitirá que su democracia sea desmantelada. Un mensaje muy claro. Mientras tanto, la movilización nacional continúa y se está convocando a un paro nacional total. En todo el país hay manifestantes y en todos los centros de trabajo del Poder Judicial hay manifestaciones. En Jalapa anoche la protesta en rechazo a la reforma fue en la Plaza Lerdo y llevaron los manifestantes un ataúd con el mensaje: aquí yace el Poder Judicial. Ya vimos repetidas veces la posición de Estados Unidos, de su embajador en México, Ken Salazar, de los medios especializados en cuestiones financieras, etc. Hoy mismo la Secretaría de Estado en Estados Unidos respalda lo dicho por el embajador en México. Ya supimos que nuestro presidente puso en pausa la relación de México con la embajada americana, pero también lo hizo con la canadiense.
Lo que no habíamos comentado con ustedes es que las relaciones comerciales con Canadá también se ven por parte de los canadienses amenazadas si se concreta esta reforma judicial. Y solo como ejemplo le comparto una carta de la Cámara de Comercio de Canadá en México, en donde expresan la preocupación de la comunidad de negocios e inversionistas de capital canadiense sobre la iniciativa constitucional de reforma y la desaparición de diversos organismos autónomos. Y es que ningún país en estos tiempos puede sustraerse a la globalización, al comercio y al mercado internacional. Ningún país puede evitar que las decisiones internas afecten o beneficien a otros países o a inversores extranjeros. Pero México, o al menos su presidente López Obrador, ni ve, ni escucha, ni siente. Y el destino de México parece estar definido por su presidente, pese a la claridad con que la historia nos marca qué sucede a los pueblos en donde la concentración del poder llevó, por supuesto, a la pérdida de la democracia, a la dictadura. ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo siguieron? Y lo más grave, ¿cómo terminan? Hay pues muchas señales de lo que podría suceder por la forma en que están sucediendo las cosas en nuestro México. Y quizás sea cierto entonces lo que algunos comentan, en el sentido de que la reunión de Claudia Sheinbaum con López Obrador y con el titular de Hacienda, antier, fue muy tensa. Las quebradas finanzas públicas del país no soportarían una fuerte salida de capitales y la pérdida del grado de inversión. ¿Sería esa reflexión lo que motivó a la presidenta electa a detener la aprobación urgente de la reforma? En un tema paralelo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Piña, admitió a trámite un recurso presentado por el líder nacional del PAN, Marco Cortés, por lo que el alto tribunal va a revisar y a pronunciarse sobre los criterios de asignación por parte del INE de diputaciones y de senadurías plurinominales, la sobrerepresentación famosa. Pero el asunto aquí es que al admitir el trámite del recurso, se publicó un acuerdo por el que se da entrada a la denuncia de contradicción de tesis y la presidenta de la Corte ordenó que el asunto se turnara al ministro Juan Luis González Alcántara para que elabore un proyecto al respecto. Y bueno, por supuesto esto no molestó a López Obrador, sino lo que sigue. Ya andaba molesto porque la Corte aceptó un recurso solicitado por empresarios contra Hacienda y por ello hasta sugirió que se abriera un juicio político para correr a la presidenta de la Suprema Corte, a la ministra Piña, de su encargo. Pues denunciarla y pedir juicio político. Pero si hacemos eso, imagínense, si ya fueron a la OEA, uy, qué miedo. Ahora pues irían a quejarse con el rey de España. ¿Puede la Corte echar atrás la decisión del INE en cuanto a la sobrerepresentación en las cámaras? Pues hay antecedentes al respecto. En un caso de Quintana Roo, en donde la Corte declaró la invalidez de un artículo del Código Electoral de esa entidad, y la sentencia fue que se aplicara un porcentaje atendiendo a evitar la sobrerepresentación del partido mayoritario. O sea que sí se puede. Habrá, por supuesto, mucho más por enterarnos, por platicar, por informar sobre este tema, pero por ahora vamos a pasar a asuntos más locales. En nuestro canal de YouTube compartimos con ustedes notas respecto de que continúan los asaltos violentos en la autopista Veracruz-Puebla. Uno de los más notados en estos últimos días fue el despojo que a punta de armas largas realizaron delincuentes a la familia de una activista buscadora de desaparecidos muy conocida por la violencia con la que se dio la forma en que fueron despojados de su vehículo. Al detener a decenas de conductores y vehículos en un retén, los delincuentes, lo que llama la atención es la postura del gobernador de Veracruz, que solamente dice que no hay que preocuparse, que el asalto se dio más allá de la frontera de nuestro estado con Puebla. Es falso, no fue en el lado de Veracruz. La misma víctima relata el lugar, es un municipio de Puebla, es en esa zona colindante con Veracruz, pero es del lado de Puebla. Entonces pensamos que la Fiscalía General del Estado de Puebla tiene esa información, nosotros nos mantenemos atentos. Aquí en Escopio Digital al menos ya es evidente nuestro rechazo a la forma en que Cuitlagua García desgobierna en Veracruz. Lamentamos mucho de veras que por su propia ineptitud, su evidente falta de educación política no se haya ido ni se vaya pronto a trabajar al gobierno federal, a donde sea que al final Claudia Sheinbaum lo acomode. Pero de la forma en que se refiere al tema de la seguridad en el Estado, en las carreteras, le hago referencia a lo que el senador electo de Morena, Manuel Huerta, dijo. Ninguna autoridad debe excusarse en problemas de seguridad pública. Debe haber coordinación entre los tres niveles de gobierno. Mire, le voy a recordar, hace 5 años, el día de hoy, hace 5 años,
nos estábamos enterando de una matanza en Coatzacoalcos terrible. Creo que fueron 23, 24 personas las que fueron asesinadas en un solo evento criminal, en un bar en Coatzacoalcos. Cheque este video de hace 5 años. Gobernador, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Pues con la confusión sobre el señalamiento de tus tweets, Cuitláhuac, ¿Sobre qué, perdón? señalando que la persona detenida, supuesto responsable de los hechos de anoche en el bar de Coatzacoalcos, había sido liberado por la Fiscalía. Es la Fiscalía General de la República. No, Fiscalía General del Estado. Lo puse claramente, fue la Fiscalía General del Estado. Mira, El presidente acaba de decir que fue la Fiscalía General de la República. Bueno, quizá... No han cambiado mucho las cosas, pues eso de querer concentrar la información y ser vocero de todos los temas, pero el problema en materia de seguridad pública es evidente. Ninguna autoridad de los 3 niveles de gobierno debe excusarse. Debe haber coordinación para afrontar el problema, pues, y estoy citando ahora al senador electo, a Manuel Huerta, no se puede tapar el sol con un dedo. Esto lo aseguró el senador veracruzano. Se refirió a esto. Así el mensaje del senador electo, del cual, al menos aquí, acusábamos de recibido. Rocío Nale, un poco más alejada en los últimos días de los reflectores mediáticos, reapareció en una conferencia de prensa en el puerto de Veracruz, en la que trató algunos temas nacionales. Dijo, por ejemplo, que la reforma al Poder Judicial será aprobada. Ella considera que los ministros y jueces deben ser elegidos democráticamente por el pueblo, de la misma manera en que son electos los legisladores y el mismo presidente. De acuerdo con una nota publicada por el periodista Jorge González en el portal Luces del Siglo, Nale también destacó la importancia de eliminar los privilegios de figuras políticas que buscan cargos solo para obtener fuero y evadir responsabilidades. Señaló el caso de Veracruz, donde políticos de oposición, citó como los Yunes, aprobaron reformas privatizadoras en su momento y ahora critican las medidas para fortalecer al Estado. En este sentido, Rocío Nale reiteró que las reformas impulsadas por la 4T buscan devolver el control de sectores estratégicos al Estado y de esta manera garantizar que la operación y los servicios respondan a los intereses de la mayoría, no a cuotas partidistas o empresariales. Nale García dijo que de acuerdo con el contexto actual, los políticos que aspiren a un cargo deben tener legitimidad y calidad moral para asumir la representación ciudadana, algo que considera crucial para los nuevos tiempos políticos en México. El Estado debe recuperar las facultades que el neoliberalismo le arrebató, aseguró la gobernadora electa de Veracruz. Bueno, vamos dejando aquí el programa, mucha grilla, mucha actividad política, mucho interés debemos poner en estos temas, porque sin duda lo que está sucediendo es sumamente importante en cuanto al presente de México, a su futuro inmediato. Me despido, le envío un fuerte abrazo, un cálido y fuerte abrazo a nuestros más de 25,400 suscriptores hoy y agradeciendo también las más de 10 millones de visitas que durante nuestro primer año de existencia se hicieron a nuestro canal, a Escopeo Digital. Gracias también por sus comentarios, siempre importantes. Yo soy Luis Emanuel Domínguez, los saludo con afecto.